Ni siquiera hemos dado el primer parcial y ya han abandonado bastantes. Esta situación es preocupante, ¿no? Entonces, ¿qué será después que demos el primer parcial? Ya. Entonces, la anterior clase habíamos visto lo que es flujo laminar. Y un requisito, dijimos, indispensable para poder identificar si es flujo laminar o turbulento es el número de Reynolds. Y este número de Reynolds tiene su importancia para poder categorizar entonces flujo laminar y flujo turbulento. Es ahora entonces que vamos a analizar justamente a este número. Bueno, en el libro que estamos usando como libro referencia, que es Víctor Streeter, edición novena, tenemos el tema 5, que habla sobre el teorema de Pi o de Buckingham, en la cual es una metodología matemática científica que nos permite determinar funciones adimensionales para poder entender o explicar el fenómeno mediante ecuaciones, ¿no? Es una metodología muy interesante, pero por el tiempo no lo vamos a poder hacer, solo vamos a utilizarla para comprender de dónde sale el número de Reynolds. Y en esta metodología, entonces, lo que se hace es utilizar estas dimensiones y unidades para cualquier sistema, llamándole L como longitud, T como tiempo, masa como M mayúscula. ¿Qué más tendríamos? Nosotros solo usamos 3 dimensiones en realidad, pero si quisiéramos entrar a más profundidad, tenemos, según el sistema internacional, 7 dimensiones, ¿no? Donde entraría temperatura, el ángulo teta, después estaría la difusividad, bueno, perdón, candela, ¿no? ¿Se acuerdan? Siete dimensiones. Sin embargo, nosotros vamos a ver de ellas 3, porque es la que usamos en flujo permanente. No consideramos cambios ni en el tiempo, por ejemplo. Tampoco consideramos que la densidad es una variable. ¿Sí? Pero esta tablita nos va a ayudar mucho para comprender esta metodología del teorema de Pi o de Buckingham. Entonces, ¿qué son los parámetros adimensionales? Son fenómenos de flujo de fluidos en forma analógica al caso del gato hidráulico, ¿no? Donde la relación entre diámetros, por ejemplo, en este es como un ejemplo del pistón, es un número adimensional. Esto significa que nos permite hacer como una semejanza. Si nosotros tendríamos un diseño pequeño y funciona, la podríamos realizar a gran escala para que también funcione. Eso es lo que se hace entonces al utilizar estos números adimensionales. El teorema Pi de Buckingham, entonces, ¿qué nos hace? Prueba que en un problema físico que incluye n cantidades en las cuales hay m dimensiones, las cantidades pueden reordenarse en n-m parámetros adimensionales independientes. ¿Eso qué significa? M es la cantidad de dimensiones que estarían interviniendo en un fenómeno físico. Para nuestro caso, 3, ¿no? Y n son las cantidades de propiedades, de variables que estarían actuando en este fenómeno. Entonces, si nosotros restásemos esta cantidad de variables con la cantidad de dimensiones, n menos m, nos va a salir una cantidad, y ese número representan las cantidades de números adimensionales que podemos obtener en este análisis. Veamos un ejemplo. Una situación de flujo de un fluido depende de la velocidad v, de la densidad ρ, de algunas dimensiones lineales, L, L1 y L2, de la cantidad de presión P, de la gravedad G, de la viscosidad dinámica μ,
de la tensión superficial sigma y del módulo de elasticidad volumétrico K. Aplicar el análisis dimensional a estas variables para encontrar el conjunto de parámetros pi. Entonces, este es un análisis de flujo y queremos encontrar el comportamiento de este flujo mediante esta metodología. Si contamos cuántas variables son, 1, la velocidad, 2, la densidad, más 3, que son las dimensiones X y Z, podría ser, ya son 5. P, la presión, 6, la gravedad, 7, la viscosidad dinámica, 8. La tensión superficial 9 y la elasticidad volumétrica 10. 10 variables. Entonces N sería 10. Pero cada una de estas 10, si nosotros hiciéramos una comparación de esta tabla, podemos ver que solamente maneja 3 dimensiones: longitud, masa y tiempo. Por eso M vale 3. Entonces, si nosotros restamos n menos m, que es 10 menos 3, tendríamos 7. Eso quiere decir que si queremos hallar las funciones pi de todo este ejemplo, vamos a poder conseguir 7 funciones adimensionales, 7 funciones pi. Por eso es que la función de velocidad, densidad L, L1, L2, presión, viscosidad dinámica, gravedad, tensión superficial y módulo de elasticidad volumétrica se puede resumir en 7 funciones pi. Las dos primeras, que serían simplemente al relacionar las dimensiones, longitudes, ¿no? Por ejemplo, pi1 puede ser L sobre L1, pi2 puede ser L2 sobre L, o tal vez L2 sobre L o L1 sobre L2, no importa, sino que podemos hacer con estas 3 dimensiones de espacio, se puede hacer 2 combinaciones nada más. Entonces nos faltaría hallar 5 funciones pi. Entonces, estas funciones ya son un poquito más complejas, no están tan fáciles como estas primeras, y lo que tenemos que hacer es descomponer a nuestras variables. Aquí la estoy poniendo al lado derecho. Por ejemplo, la velocidad, que es metros sobre segundo, o en dimensiones sería longitud por tiempo a la menos 1. La presión, masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 2. La gravedad, longitud por tiempo a la menos 2. La densidad, la masa por la longitud a la menos 3. Viscosidad dinámica, masa por longitud a la menos 1, tiempo a la menos 1. Tensión superficial, masa, tiempo a la menos 2. Módulo de elasticidad volumétrico K, masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. ¿No? Están aquí las variables. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar 3 elementos en las cuales contengan mínimamente las 3 dimensiones. Una por cada dimensión. Si fueran 4 dimensiones, tendríamos que agarrar 4 elementos, porque cada elemento equivale a una ecuación, de la cual vamos a obtener un sistema de 3 incógnitas o 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En este caso, vamos a usar como elementos, ¿cuáles? Pues vamos a usar la velocidad, que estaría, perdón, aquí. Este sería la densidad, ¿sí? La densidad, ¿sí? La velocidad y la longitud. Entonces, como ven, estamos agarrando 3 variables y los 3 juntamente tienen las 3 dimensiones. A la primera variable le vamos a llamar exponencial X, a la segunda Y y a la tercera Z. Estas 3 variables que estamos usando tienen que ser fijas y hacer diferentes combinaciones con las restantes. Luego, cada función pi, como son 3 dimensiones, tendríamos masa a la 0, longitud a la 0, tiempo a la 0. ¿Sí? Ahora, como es una ecuación exponencial, trabajamos como tal. Para la masa, que tiene un exponente a la 0, buscamos masas que tienen exponentes. Aquí hay masa exponente a la X. Entonces, simplemente trabajamos con su exponente. X, aquí no hay masa, aquí no hay masa. Aquí sí.
Entonces, ¿qué entraría a este lado? La presión, porque como estamos usando como variables repetitivos, densidad, velocidad, longitud, si vamos aquí, velocidad, densidad, longitud, nos tocaría la presión. Vamos a intercambiar estas tres variables con la presión, luego con la viscosidad dinámica, después con la gravedad y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces la función pi3 va a ser densidad a la x, velocidad a la y, longitud a la z por la presión. Estas variables las descomponemos en sus dimensiones. De igual manera se elevan a los exponentes como tal, y luego buscamos tres ecuaciones con tres incógnitas de manera exponencial. Por eso es que usamos primero la masa, que tiene un exponente 0, luego buscamos en la igualdad otra masa que tenga un exponente aquí, x, aquí tenemos otra masa, tiene como exponente 1 más 1, y aquí tendríamos una ecuación 0 igual a x más 1, de la cual directamente podríamos despejar la constante x que vale menos 1. Luego hacemos para la longitud a la 0, simplemente trabajamos con el exponente 0, luego buscamos longitudes aquí, L menos 3 elevado a la X, entonces menos 3X, aquí también tenemos L, sería Y, tenemos aquí también L, sería Z, entonces menos 3X más Y más Z, aquí hay otra L, menos 1, y esta es una ecuación que tiene las tres incógnitas. Luego hacemos para la dimensión tiempo, que está elevado a la 0, y trabajamos sus exponentes. Tiempo 0, este primer término no tiene tiempo, este sí, t a la menos 1 por y menos y. Aquí tenemos otro tiempo, menos 2, entonces colocamos tres ecuaciones con tres incógnitas. La primera es fácil, hallamos x igual a menos 1, la tercera también es fácil, podemos hallar y, que nos va a dar menos 2. Teniendo x y y, reemplazamos en esta ecuación 2 para hallar z, z igual a 0. Entonces, como ya tenemos los exponentes x, y, z en valores numéricos, reemplazamos en la ecuación inicial, aquí arriba, y tendríamos que la función pi3 es igual a la densidad a la menos 1 por la velocidad a la menos 2 por la longitud a la 0 por la presión, y ordenamos esta ecuación y tendremos lo siguiente, que la función pi3 es igual a la presión sobre la densidad por la velocidad al cuadrado, porque L a la 0 es 1, ya no se escribe. Y aquí habríamos obtenido una tercera función pi. Si nosotros pusiéramos las dimensiones, van a simplificarse todas. Entonces las funciones pi son números adimensionales. ¿Hasta aquí alguna pregunta al respecto? Sí, Inge, una pregunta, tal vez no escuché, pero ¿por qué decimos que pi3 va a ser, o sea, la multiplicación de la densidad a la x, la velocidad a la y, etcétera? O sea, No, pueden ¿cómo ser sabemos? cualquiera. Simplemente Solo, tenemos que escoger tres, de las cuales las tres tengan las tres dimensiones. ya. Sí. ¿Y por qué la presión en este caso y después la viscosidad van a tener un exponente 1 y no un exponente variable? Porque solamente estamos manejando tres dimensiones. Si manejáramos cuatro dimensiones, aparecería una incógnita más. Ya tendríamos que agarrar cuatro variables y cuatro incógnitas, x, y, z, w tal vez. ¿Sí? En algunos casos, si trabajamos con dos dimensiones, entonces solamente habría dos incógnitas, x, y. ¿Sí? En nuestro caso estamos trabajando con tres. Por eso trabajamos x, y, z. Perfecto, gracias. Ya, sí, es cierto, este tema es bastante extensa, ¿no? Requiere eh, mucho detalle. Solamente estamos usando esta temática para mostrar un ejemplo y ver de dónde sale el número de Reynolds. Es una metodología relativamente simple porque es matemática, pero sí tiene sus truquitos, ¿no?
Lo que sí, entonces, para entender un poquito de esta metodología, es que primero tenemos que tomar en cuenta el número de dimensiones. En nuestro caso, como les decía, son tres: masa, tiempo y longitud. Con esas tres estamos obteniendo todas las demás: velocidad, densidad, viscosidad, presión, gravedad y todos los demás. No estamos usando temperatura porque ahí ya aparecería otra dimensión más. Y ahí tendríamos que hacer aparecer 4 incógnitas. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, los demás que estamos jugando, como presión, gravedad, viscosidad, ya no llevan exponente, porque ya estamos cubriendo las 3 incógnitas en función a las dimensiones que estamos estableciendo, ¿no? Masa, longitud, tiempo. ¿Sí? Entonces, veamos la función pi4. Pi4, como ven, mantenemos constantes los tres que hemos escogido, las tres variables que hemos escogido: densidad a la X, velocidad a la Y, longitud a la Z. Pero esta vez, como ya trabajamos con la presión, nos tocaría trabajar con la viscosidad dinámica. Entonces colocamos la viscosidad dinámica. De nuevo, esta ecuación lo desglosamos en parámetros o en dimensiones: m a la 0, longitud a la 0, tiempo a la 0. Y a este otro lado sabemos las dimensiones de la densidad, que va a estar elevado a la X, las dimensiones de la velocidad elevado a la Y, la misma longitud a la Z, y multiplicado por las dimensiones de la viscosidad dinámica. Luego generamos las tres ecuaciones para X, para Y y para Z, y para eso usamos masa, luego longitud y tiempo. Para la masa, su exponente, que es 0, esta masa aquí tiene exponente X. Este término no tiene masa, aquí hay masa. Masa M, que está elevada al exponente 1. Luego la longitud tiene exponente 0, aquí hay longitud, menos 3X, aquí tenemos longitud elevado a la Y, elevado a la Z, aquí hay longitud menos 1, la segunda ecuación. Y la tercera ecuación, que es el tiempo, como exponente 0, el primer término no tiene tiempo, aquí tenemos otro que sería menos 1 a la Y, este no tiene tiempo, aquí sí, menos 1. De estas tres ecuaciones podemos hallar X, que nos va a dar menos 1, Y igual a menos 1 y Z menos 1. Reemplazando estos valores X y Z a la ecuación original para hallar la función pi4, que nos va a dar densidad a la menos 1, velocidad a la menos 1, longitud a la menos 1 por la viscosidad. Y ordenando estos tendríamos lo siguiente, que la función pi4 es igual a la viscosidad sobre la densidad, velocidad y longitud. Y ahí entonces hemos obtenido ya la función pi4. Hacemos lo mismo para obtener la función pi5. Mantenemos los tres elementos elevado a la X y Z, densidad, velocidad, longitud. Pero esta vez trabajamos con la gravedad. Ya usamos presión, luego viscosidad dinámica, ahora nos toca usar la gravedad. Entonces, de igual manera, como pueden ver, es un método repetitivo. Descomponemos en sus dimensiones a cada una de estos términos o variables: densidad, velocidad, longitud y gravedad, y las elevamos a sus exponentes correspondientes. Después de eso, desglosamos a la función pi en las tres dimensiones: masa, longitud, tiempo, que estarían elevados a la 0, porque como es adimensional, carece de unidades, por eso es a la 0. Entonces la masa tiene exponente 0, aquí masa tiene exponente X, ninguno más tiene masa, por tanto X va a ser 0. Luego la longitud tiene exponente a la 0, aquí tenemos longitud a la menos 3X, aquí también tenemos longitud elevado a la Y, longitud elevado a la Z, más 1. Y para el tiempo, 0, este no tiene tiempo, aquí sí, menos Y, menos 2. De estas tres ecuaciones obtenemos las tres incógnitas: X igual a 0, Y igual a menos 2, Z igual a 1. Reemplazando X, Y, Z como exponentes a las variables densidad, velocidad y longitud, obtenemos la función pi5.
pi5, que va a ser igual a la densidad elevado a la 0, por la velocidad elevado a la menos 2, por la longitud a la 1, por la gravedad. Y ordenando esto matemáticamente, nos quedaría que la función pi5 es igual a la longitud por la gravedad sobre la velocidad al cuadrado. Hacemos de la misma manera para hallar la función pi6. Pi6 tendríamos densidad a la x, velocidad a la y, longitud a la z, las tres que mantenemos constantes porque son las que hemos escogido. Y esta vez estamos usando ya sea la tensión superficial o el módulo de elasticidad volumétrica, ¿no? La cosa es no repetir. En este caso estamos usando el módulo de elasticidad volumétrica, K. Aquí tenemos las tres dimensiones elevado a la 0, las variables descompuestas en sus dimensiones y el módulo de elasticidad volumétrico. Entonces obtenemos las tres ecuaciones para la masa de manera exponencial, ¿no? 0, aquí tenemos masa, x, no tiene masa, no hay masa, aquí tenemos masa 1. Luego para longitud, 0, aquí hay longitud, menos 3x, tenemos longitud elevado a la y, longitud z, aquí tenemos longitud a la menos 1. Después para el tiempo, exponente 0, no tenemos tiempo, aquí sí, menos y, aquí hay tiempo, menos 2. De estas tres ecuaciones, despejamos las tres incógnitas. X igual a menos 1, y igual a menos 2, z igual a menos 0. Estas incógnitas las reemplazamos como exponentes a la densidad, velocidad, longitud, obteniendo la función pi6. Densidad a la menos 1, velocidad a la menos 2, longitud a la 0 por k. Y ordenando matemáticamente tendríamos que la función pi6 es igual al módulo de elasticidad volumétrica sobre la densidad por la velocidad al cuadrado. Solamente nos faltaría la función pi7. Esta vez lo vamos a hacer con la tensión superficial. Miren que seguimos manteniendo constante las variables en densidad, velocidad, longitud que se han escogido para las incógnitas x, y, z. Colocamos sus dimensiones con sus exponentes apropiados, de las cuales extraemos las ecuaciones exponenciales. Para la masa, exponente 0, aquí tenemos masa, exponente x, no tenemos masa, no hay masa, aquí hay masa, más 1. Para la longitud, exponente 0, longitud menos 3x, aquí tenemos longitud elevado a la y, longitud elevada a la z, y no hay más longitudes. Y para el tiempo, 0, el primer término no tiene tiempo, el segundo sí, menos y, el tercero no tiene, y aquí tenemos t a la menos 2. Tres ecuaciones, tres incógnitas, de las cuales podemos hallar x igual a menos 1, y igual a menos 2 y z menos 1. Reemplazando estos exponentes a las variables escogidas, densidad, velocidad, longitud, obtenemos la función pi7. Pi7 sería igual entonces a la densidad elevada a la menos 1 por la velocidad elevado a la menos 2 por la longitud elevado a la menos 1 por la tensión superficial. Y ordenando matemáticamente tendríamos que la función pi7 es igual a la tensión superficial sobre la densidad, velocidad al cuadrado, longitud. Eso significa que hasta el momento ya hemos hallado las 7 funciones pi. Podríamos reemplazar donde f, que es la función de nuestro sistema, L sobre L1, L2 sobre L, la tercera función pi, presión sobre densidad, velocidad al cuadrado, la cuarta función pi, viscosidad sobre densidad, velocidad por longitud, la quinta función pi, longitud por gravedad sobre velocidad al cuadrado, la sexta función pi, que sería K, módulo de elasticidad volumétrico sobre la densidad por la velocidad al cuadrado, y la última función, tensión superficial sobre la densidad, velocidad al cuadrado sobre longitud, que esto va a ser 0. Esta ecuación 2 la vamos a obtener de otra manera. Lo único que queremos es, hasta este punto, la metodología de cálculo para las funciones pi. Tal vez hasta aquí tienen alguna pregunta.
Ya, si no hay preguntas, continuamos. Lo único que hemos hecho es una metodología matemática que carece como diríamos, de un análisis del fenómeno como tal. Solamente hemos aplicado una metodología matemática. Ahora le vamos a dar un sentido físico, un entendimiento para comprender qué es lo que hemos hecho. Y para eso recurrimos a los parámetros adimensionales, que vamos a usar las fuerzas. Por ejemplo, la fuerza inercial, según la segunda ley de Newton, es masa por aceleración. Sabemos que la masa es densidad por volumen y la aceleración es velocidad sobre tiempo. Si seguimos desglosando, tendremos que la densidad se mantiene, pero el volumen es la sección transversal por la longitud. Velocidad sobre tiempo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Longitud sobre tiempo es velocidad y velocidad por velocidad, velocidad al cuadrado. De tal manera que podemos obtener que la masa por la aceleración es igual a la densidad por el área por la velocidad al cuadrado. La primera relación que vamos a hacer es la fuerza inercial sobre la fuerza debido a la presión. La fuerza inercial sabemos que es igual a la masa por aceleración. La fuerza debido a la presión. Si reemplazamos masa por aceleración por lo que hemos desglosado, densidad, área, velocidad al cuadrado, y la fuerza debido a la presión, sabemos que es presión por área. Simplificando aquí, A con A, nos va a quedar densidad, velocidad al cuadrado sobre presión. A este término adimensional se le llama coeficiente de presión. Densidad por velocidad al cuadrado sobre presión. Coeficiente de presión. Si nosotros comparamos este término que ya tiene un sentido físico con uno de los parámetros pi, ¿dónde estaría? Obviamente estos parámetros pi nos dan una base, pero estos podríamos invertir el sentido, podríamos sacarles algunas funciones como raíz cuadrada o exponenciales al cuadrado para obtener lo que queremos. Entonces está aquí. Miren, presión sobre densidad, velocidad al cuadrado. Pero si nosotros invertimos este valor, sigue siendo adimensional porque carece de unidades. Al invertir ese valor, lo que vamos a obtener es el coeficiente de presión. Entonces podemos invertirla. Por eso es que aquí estamos ya invertido y podemos decir que la tercera función pi es el coeficiente de presión. Luego, otra función adimensional sería fuerza inercial sobre la fuerza debido al esfuerzo cortante tau. Fuerza inercial, masa por aceleración. Fuerza debido al esfuerzo cortante tau, ¿no? Entonces, en vez de masa por aceleración, densidad por área por la velocidad al cuadrado. Y la fuerza debido al esfuerzo cortante es tau por el área tangencial. Entonces aquí podemos simplificar área con área. Y sabemos que el esfuerzo cortante tau por la ley de la viscosidad de Newton es igual a la viscosidad dinámica por la velocidad sobre la longitud, que es la separación entre las placas. Ordenando esto, este se vacía, podemos implicar una velocidad y lo que nos quedaría es que el número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por la longitud sobre la viscosidad dinámica. Entonces, ¿qué es el número de Reynolds? Es la relación que existe entre la fuerza inercial y la fuerza debido al esfuerzo cortante tau. Ese es el número de Reynolds. Y este número de Reynolds, según la metodología del teorema de Pio de Buckingham, también la tenemos aquí. Vean, habíamos obtenido por la función pi5 viscosidad dinámica sobre densidad, velocidad, longitud. Si invertimos esta ecuación, tendremos densidad, velocidad por longitud sobre viscosidad dinámica. Número de Reynolds. Otra relación sería la fuerza inercial debido a la fuerza gravitacional. La fuerza inercial, masa por aceleración, va a ser igual a la densidad por el área por la velocidad al cuadrado. Y la fuerza gravitacional es masa por gravedad, pero sabemos que la masa es densidad por volumen. Y el volumen es área por longitud.
Entonces podemos simplificar ahora densidad con densidad, área con área, de tal manera que nos va a quedar velocidad al cuadrado sobre longitud, gravedad. Si a este término le sacamos la raíz cuadrada, lo que obtenemos es el número de Freud, que es igual a la velocidad sobre la raíz cuadrada de la longitud por la gravedad. Este número de Freud también lo podemos encontrar en un parámetro adimensional. Está aquí, L, gravedad, velocidad al cuadrado. Podemos invertir la ecuación y luego sacar la raíz cuadrada para obtener el número de Freud. Y de esa manera, al poner estas funciones, sigue manteniéndose la adimensionalidad. Otra relación sería la fuerza inercial respecto a la fuerza elástica. La fuerza inercial, que es densidad área por velocidad al cuadrada, y la fuerza elástica, que es el módulo de elasticidad volumétrica por el área. Simplificando área con área, tendríamos densidad, velocidad al cuadrado sobre K. Y a este lo que vamos a hacer es un artificio matemático. Esta densidad la bajamos a dividir al módulo de elasticidad volumétrico K y además sacamos la raíz cuadrada. De tal manera que lo que nos va a quedar es velocidad sobre C, que es C es la raíz cuadrada del módulo de elasticidad volumétrica sobre la densidad, o en otras palabras, C es la velocidad del sonido en el medio en la que vamos a utilizar. Y a esta relación entre la velocidad de un elemento cualquiera con respecto a la velocidad del sonido se llama número de Mach. Entonces, este número de Mach, ¿dónde lo encontramos? Aquí. Vean. Tenemos aquí el número de Mach. Tendríamos que llevar esto abajo y sacarle la raíz cuadrada. Y tendríamos el número de Mach. Luego nos faltaría uno más. La relación entre la fuerza inercial y la fuerza debido a la tensión superficial. La fuerza inercial, densidad por área por la velocidad al cuadrado. Y la fuerza debido a la tensión superficial, sigma, que es la tensión superficial por la longitud. Ahora aquí, el área es longitud por longitud. Simplificando longitud con longitud, lo que nos daría es densidad, longitud, velocidad al cuadrado sobre tensión superficial. A esta relación se le llama el número de Weber. Entonces, si nosotros buscamos en nuestros números adimensionales, también tenemos el número de Weber aquí, simplemente haciendo una inversión aquí. Entonces, esta ecuación 2 la podemos transformar en números adimensionales. Y lo que nos quedaría es que nuestro análisis de este fenómeno que está ocurriendo de manera viscosa es función de la relación L sobre L1, L2 sobre L, también es función del coeficiente de presión, función del número de Reynolds, función del número de Freud, también es función del número de Mach y también es función del número de Weber. Entonces vean que nuestro flujo, para haberla analizado bajo 3 dimensiones, tiene 7 parámetros adimensionales. Y estos parámetros pueden hacerlo muy complicado el estudio. Es entonces que lo que nosotros hacemos es analizarlas de manera que es lo más ocurrente en este caso. Por ejemplo, nosotros de aquí, de toda esta función, solo vamos a estudiar el número de Reynolds. El flujo como función del número de Reynolds. También se puede estudiar el flujo como función del número de Freud, el flujo como función del número de Mach y el flujo como función del número de Weber, como función del coeficiente de presión y así sucesivamente. Entonces, cada uno tiene ya una ciencia y ahí vamos a ver más o menos de qué se trata. El coeficiente de presión, que dice, es la relación de la presión con respecto a la presión dinámica. Cuando este coeficiente se multiplica por el área, el producto es la relación de las fuerzas de presión con respecto a las fuerzas inerciales, ya que la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2 por el área sería la fuerza necesaria para reducir la velocidad a cero. Ahí está. Entonces, en estos tipos de análisis, lo que se puede hacer es utilizar el coeficiente de presión. El número de Reynolds, que es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Este número permite
distinguir las diferentes regiones de flujo, tales como laminar o turbulento, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Este número de Reynolds. Luego el número de Freud. Este número, cuando se eleva al cuadrado, se multiplica y divide por la densidad por el área. Es una relación de las fuerzas dinámicas inerciales con respecto a las fuerzas gravitacionales. La naturaleza de flujo, rápido o tranquilo, depende de si el número de Freud es mayor o menor que la unidad. Este número es útil en el cálculo del resalto hidráulico en el diseño de estructuras hidráulicas y de barcos. Entonces vean que cuando vamos a hacer este tipo de cálculos, ya utilizamos el número de Freud para estos cálculos. Luego tenemos el número de Weber, que es la relación de las fuerzas inerciales con respecto a las fuerzas de la tensión superficial. Esto es importante en interfaces de gas líquido o líquido-líquido, y también donde estas interfaces se encuentran en contacto con una frontera. La tensión superficial causa pequeñas ondas, capilaridad y la formación de gotas, y tiene un efecto sobre la descarga de orificios y vertederos con pequeñas cabezas. Entonces, el número de Weber se utiliza más en análisis de pequeños orificios y vertederos. Aquí tenemos también el número de Mach. La velocidad del sonido en un líquido se escribe como la raíz cuadrada del módulo de elasticidad volumétrico sobre la densidad, o C es igual a la raíz cuadrada de la constante K, o de la relación del calor específico, ¿no?, de R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura. Obviamente que esta temperatura es absoluta porque hablamos de gases, ¿sí? Entonces, es una medida de la relación entre las fuerzas inerciales y las elásticas. También se puede demostrar que es la medida de la relación de la energía cinética de flujo con respecto a la energía interna del flujo. Es el parámetro correlacionante más importante cuando las velocidades están cerca o por encima de las velocidades locales del sonido. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros usamos el número de Mach para comparar cuán cerca o cuán lejos está respecto a la velocidad del sonido, ya sea en el aire o en el agua. Sabemos que la velocidad del sonido en el aire es diferente al valor que en el agua. La pregunta, ¿cuál de los dos es mayor? ¿En dónde es mayor la velocidad del sonido? ¿En el aire o en el agua? Bueno, en realidad es mayor en el agua. En los líquidos, la velocidad del sonido es mucho mayor que en los gases, ¿sí? Por eso es que los peces, los animales marinos, con pequeñas ondas pueden comunicarse, porque se mueve a gran velocidad. Creo más o menos que la velocidad del sonido es 2800 kilómetros por segundo, algo así. ¿Sí? Ahora veamos este detalle, ¿para qué nos sirve? En el caso del aire, especialmente con el boom de la tecnología de la aviación, ¿no?, empezaron a querer crearse aviones más rápidos. Y ahí empieza a surgir este número de Mach, cuando se empieza a relacionar la velocidad del avión con respecto a la velocidad del sonido. Entonces se clasifican en aviones hipersónicos, subsónicos, sónicos y hipersónicos. Los subsónicos son aquellos aviones que no logran alcanzar la velocidad del sonido. Los sónicos son los que tienen la misma velocidad que el sonido, y los hipersónicos son aquellos que superan la velocidad del sonido. Actualmente ya han construido aviones que tienen 5 Mach. Eso significa 5 veces la velocidad del sonido. Ya hay aviones de esa velocidad, ¿sí? Entonces es un tema interesante que legalmente sí está dentro del programa de nuestra materia, pero que no lo vamos a ver porque es también otra rama muy extensa. Hablar de flujo compresible
es bastante tiempo. Y entonces, ¿en qué quedaríamos? En un semestre tratar de abarcar tanto, solamente estaríamos entrando a la introducción de la mecánica de fluidos y no tendríamos una herramienta poderosa para ya desenvolvernos en el área profesional. Entonces, lo hice una corrección en el currículum de eliminar esta parte para especializarnos o enfocarnos más a detalle en los líquidos y en transporte de fluidos mediante ductos, para darles ya una herramienta con la cual ustedes puedan defenderse en el medio y no simplemente tener conocimientos generales, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces queremos mejor orientarles en un ramo específico que es transporte de líquidos en tuberías, y si ustedes ya tendrán más interés en los gases y todo eso, con un diplomado pueden solventar todo esto. Ahora, en ese detalle hemos hablado para nuestro tema de hoy, para adelante, hasta concluir toda la materia, vamos a usar el número de Reynolds solamente, no los demás números. Entonces, esta ejemplificación solamente era para demostrar de dónde sale y por qué la utilizamos el número de Reynolds. Es una relación de la fuerza inercial con respecto a las fuerzas debido a la viscosidad. Pero solamente estamos agarrando una partecita del fenómeno de fluidos. No estamos analizando el todo, porque sería muy complejo. Y es de ahí entonces que Reynolds lo que hace es un experimento como el que pueden ver más o menos, un recipiente grande y un ducto largo y una válvula de agua. Entonces también coloca otro recipiente en la cual le pone una tinta, y lo que hace es, como sabemos que al aumentar a la altura, tenemos energía potencial acumulada y esa energía potencial se va a transformar en velocidad. En este experimento se puede ver que es fijo. Si usamos agua, ya está definido la densidad, la viscosidad. Si usamos este recipiente, está definido la longitud y el diámetro. Entonces, ¿qué es lo único que podemos variar en este experimento bajo Reynolds para determinar este número? Sería la velocidad. Lo que se hace es levantar o bajar este recipiente. Entonces, cuando impartimos, abriríamos aquí una válvula y impartimos fluido con un tinte, ¿qué pasaría? Va a empezar a salir un filamento de tinta de esta manera, como una lámina. En esas condiciones decimos que es flujo laminar. Vean que la lámina de tinta no se mezcla con las láminas de agua, van de manera paralela. Pero a medida que se aumentaría la velocidad, entonces este lineamiento, por la ecuación de Reynolds, densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad dinámica, estamos haciendo variar velocidad. Entonces, al aumentar la velocidad, se va a ir rompiendo esta lámina. De esta manera, como pueden ver en la foto, cuando vaya aumentando velocidad, ya la forma lineal o laminar que se tenía se rompe y empieza a cambiar de fenómeno, y a este se le llama flujo turbulento. Entonces, la función o la variable que más afecta al número de Reynolds es la velocidad. ¿Sí? Y entonces ahí aparece lo que decíamos, flujo laminar. ¿A qué se refiere el flujo laminar? Cuando las partículas se mueven a lo largo de trayectorias suaves en láminas o capas, con una carga deslizándose suavemente sobre la otra adyacente. Las tendencias para movimientos laterales o giros son fuertemente atenuadas por la viscosidad. Está gobernado por la ley de Newton. Aquí las pérdidas son bajas, solamente dependen de la velocidad. Pero cuando se le imparte mucha velocidad, entonces cambia de flujo laminar a flujo turbulento. Miren, son las más comunes en la práctica de ingeniería. Las partículas se mueven en trayectorias arremolinadas muy irregulares, causando intercambio de momentum desde una porción de fluido a otro, en forma similar a la transferencia molecular de momentum.
La turbulencia produce unos esfuerzos cortantes mayores a través del fluido y causa mayores irreversibilidades y pérdidas. Además, en flujo turbulento, las pérdidas varían con una potencia que oscila entre 1.7 a 2 de la velocidad. En cambio, en flujo laminar, estas varían con la primera potencia de la velocidad. Entonces, ¿qué significa? Que al aumentar la velocidad, cambiamos de flujo laminar a flujo turbulento e inmediatamente se produce el cambio de pérdidas. Si antes las pérdidas eran función simplemente de la velocidad, ahora son función del cuadrado de la velocidad. Entonces el aumento de pérdidas es exponencial. Por esas razones que yo les decía siempre que transportar fluidos líquidos siempre se debe hacer a baja velocidad. No se debería exceder 5 metros por segundo. Una buena velocidad para agua es entre 2 y 3 metros por segundo. Al mantener velocidades bajas, lo que hacemos es evitar incrementar las pérdidas. Cuando tenemos pérdidas muy grandes, la potencia que vamos a tener que calcularla a la bomba será también grande y gran parte de esa energía que contribuye a esta bomba centrífuga se la va a consumir en pérdidas. No nos conviene. Lo que quisiéramos es aprovechar al máximo la potencia de la bomba y no gastar mucho dinero porque la energía cuesta. Entonces, ¿para qué vamos a invertir mucho dinero en energía si lo que queremos es ganar más bien? ¿Sí? Por esa razón, sería ideal mantener el transporte de los fluidos en flujo laminar, pero eso es muy, muy difícil. Así siempre se pasa a flujo turbulento por cambios bruscos de dirección, como son los codos, los reductores, las válvulas, las T's. Entonces, cualquier accesorio que colocamos nos va a hacer aparecer flujo turbulento. Ahora, en los N análisis que Reynolds hizo, obtuvo 3 zonas. Hasta Reynolds 2000, de Reynolds 2000 hasta Reynolds 4000 y de Reynolds 4000 para adelante. Logró confirmar, porque siempre el fluido hacía un comportamiento laminar hasta Reynolds 2000, pero de 2000 a 4000 es un comportamiento inestable de laminar a turbulento. No se sabe en qué punto cambia. Hay algunos autores que hablan que a partir de 2300 de número de Reynolds cambia, pero estamos entrando en una zona de transición inestable. No sabemos con precisión cuándo cambia de laminar a turbulento. Puede cambiar en cualquier punto de estos valores. Pero sí estamos seguros que a partir de 4000 se vuelve flujo turbulento. El problema es esta zona. Esta zona de transición, hasta el día de hoy nadie la ha podido estudiar. No hay un comportamiento real, no hay ecuaciones que puedan modelar este comportamiento. Por esa razón sería una zona que nos puede producir errores. De esa manera es que nosotros lo que hacemos es como que eliminar esta zona y decir simplemente que Reynolds 2000 es el número que nos marca la división entre flujo laminar y flujo turbulento. Nos estaríamos comiendo esta zona como un factor de seguridad para no cometer errores. ¿Sí? A partir de hoy, entonces, Reynolds 2000 significa cambio de flujo laminar a turbulento. Como les digo, hay libros en los que hablan de 2300. Nosotros preferimos ser mucho más seguros y agarrarnos el valor inferior para no cometer errores. Reynolds 2000. ¿Sí? Hasta aquí, preguntas. Todo claro, Inge. Inge, sí, una duda. Dime. Cuando estábamos viendo cómo dedujo los adimensionales, el número de Reynolds era densidad, velocidad, longitud y sobre la viscosidad, ¿no?
¿Y Sí. por qué después pasó a ser diámetro de la longitud? ¿O por qué tomamos el diámetro? Porque el otro análisis era como algo genérico. Aquí, como ya no estamos introduciendo a lo que es cañerías plenamente o tuberías, ya estamos hablando entonces de una dimensión más real, que es el diámetro, ¿no?, de una tubería, ¿no? Que obviamente el diámetro tiene unidad o dimensión longitud, que es equivalente a lo que estaríamos hablando. Por esa razón es que su equivalencia de esa longitud adimensional es el diámetro. Pero obviamente no sería lo mismo si tendríamos un tubo rectangular o un tubo cuadrangular por el cual estaría pasando flujo. Ya habría un cambio en el número de reinos, porque ¿qué dimensión utilizaríamos aquí? Si la longitud, el alto, ¿no? Entonces hay que hacer un cálculo. Pero en cuanto a tubos se refiere, esa longitud equivale a decir diámetro también, no hay mucho lío. Ok, Inge, gracias. Bueno. Ya con estos argumentos vamos a entrar a lo que es flujo turbulento, analizar, hablar un poco más de teoría, descubrir la ecuación de las pérdidas. La vamos a desglosar porque esas pérdidas realmente nos causan mucho trabajo y van a ver que las metodologías de cálculo son muy largas. Para resolver un ejercicio, tranquilamente nos podemos consumir 5 horas. Si bien los cálculos son fáciles, pero son muy morosos porque son métodos interactivos. Siempre nos falta una ecuación para resolver. Por tanto, usamos metodologías de tanteo. Tenemos que comenzar con un valor supuesto y a través de ese valor supuesto y hacer todos los cálculos. Pero luego hay que verificarla y cuando no es correcta hay que volver a hacer y hacer n veces hasta que empiece a cuadrar. ¿Sí? Entonces, a diferencia del primer parcial, el primer parcial es más lógico, más analítico. Hay que pensar mucho para resolver, pero se puede resolver en 15 minutos, tal vez media hora. En cambio aquí, el método es fácil, pero es muy moroso. Aunque uno domine la resolución, mínimamente va a tardar entre 4 a 5 horas resolver un problema de 3 cañerías. Y entonces cuando ya tenemos un sistema real donde intervienen más de 3 tipos de cañerías, tranquilamente un proyecto de esas se podría tardar una semana. Imagínense después de hacer un proyecto y que les digan, ahora, ¿y qué tal si mejor en vez de poner 2 pulgadas le pusiéramos 3? ¿Me podría hacer ese cálculo? Para hacer ese cambio otra semana más. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en estos tiempos en la cual ya tenemos programas, trabajar de manera manual ya no tiene sentido. Por esa razón es que es importante aprender un programa computacional que la tenemos ahora, que es el PyFlow. Obviamente hay, como les había hablado, hay muchos programas, pero los más usados es el PyFlow Professional, que es un programa americano, tiene normas americanas. Y como nosotros estamos bajo ley obligatorio de respaldarnos en normas americanas, es que nos da mucha utilidad este programa. En cambio, el PyFlow Expert, que es muy parecido, y hasta a veces tiene algunos comandos mucho más simple, es un programa europeo. Entonces, este programa usa normas europeas. De allí que no lo usamos mucho porque no son compatibles sus normas con las nuestras. Luego hay otro programa que es también parecido, pero español. Él se llama EPANET, que son muy parecidos a estos dos, pero usan normas españolas. Luego ahora está entrando otro aquí a
a toda América de la línea de CADWorks, porque la empresa Quality, que es la encargada de estos programas en toda América, tiene o es consorcio, diríamos, de un programa que hace cálculos de fluidos usando el programa AFT Phathom. Es parecido, diríamos, tiene algunas ventajas y otras desventajas. No es tan completo, diríamos, como el PyFlow profesional, pero sí es práctico. Lo he estado manejando un poco y tiene nomás sus características y es interesante. Luego he manejado también el WaterCAD, que es muy bueno para diseñar transporte de fluidos en comunidades, en ciudades, OTBs, es muy bueno. He visto también que se puede usar el CPCAD, pero no la parte de arquitectura, sino la parte de tuberías. Tiene un módulo de tuberías para calcular ya sea en líquidos o en gases. Una vez uno de sus compañeros hizo una tesis usando CPCAD para hacer un cálculo de transporte de gases en una zona, gas natural, ¿no? Para una OTB. ¿Sí? Entonces, como ven, hay muchas aplicaciones, muchos programas, pero hay que ver cuál es el que más nos conviene. Y en este caso, tenemos la facilidad del PyFlow profesional, que ya lo manejan muy bien sus compañeros y les están impartiendo cursos. Lo que nosotros podemos tardar 5 horas en resolver un ejercicio, con ese programa tal vez en 10 a 15 minutos se resuelve todo. Y además ya está listo para hacer los diferentes cambios y análisis. Solamente cambiando diámetros, longitudes o alturas, tenemos los resultados. Así que es un lindo programa, les animo a que lo conozcan, pasen esos cursos. No se dejen llevar por el tiempo. Miren, ya estamos a mediados de noviembre. Creo que las clases son hasta el 20 de diciembre. Tenemos prácticamente un mes para terminar todo. ¿Sí? Y todas las materias van a empezar a presionar por los exámenes del primer parcial, segundo y examen final. Así que no se acumulen trabajo. Lo que sí hacemos, y ahora para tener más idea, es que el segundo parcial tengan opción, ya sea algunos grupos que han pasado los cursos de AutoCAD, CADWorks y PyFlow, que puedan hacer proyectos. Y esos proyectos ya valen como la nota del segundo parcial. Pero aquellos que no han pasado esos cursos no tienen derecho a hacer proyecto. Entonces se les va a impartir una práctica de 10 ejercicios. Eso significa que tienen que invertir más o menos 50 horas para resolver la práctica. Y esa práctica solo va a valer el 30% del segundo parcial. Eso significa que tienen que dar examen del segundo parcial para acumular otro 70%. Pero aquellas personas que no hacen proyecto o que no hacen la práctica, no tienen derecho a dar el examen del segundo parcial ni del final. Eso significa que prácticamente están perdiendo el semestre. ¿Sí? Entonces, como ven, el segundo parcial hay que trabajar bastante. Se requiere tiempo. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario o una sugerencia tal vez? Ya, bueno, entonces quedaríamos aquí y la próxima clase continuamos con lo que es flujo turbulento, si no hay preguntas. Perfecto, Igi, muchas gracias. Hasta el miércoles. Listo, hasta el miércoles, vayan practicando. Por si acaso, ya subí bastante material la anterior semana, tienen ya para ver la presentación de la anterior clase. También se los he subido
libros de bombas centrífugas, un video para instalar una bomba centrífuga y así. Véanlo, hay nuevo material. Gracias, Inge. Gracias, Bueno, Inge, hasta luego. Gracias. Aprovechenlo entonces. Está bien, Inge, gracias. Hasta luego. Listo, hasta luego, nos vemos. Marcelo, ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. ¿qué tal? Bien, bien, ingeniero. ¿Qué se llama? Con los respecto al anterior semestre, ¿no hiciste tu presentación de bombas? Sí, sí, sí. La tengo, la puedo subir si es que es necesario. O puedo... Sería bien que les des una clasecita, pues, sobre bombas. Ya, perfecto, Inge. ¿Ya? Sí, ya toca. No, Hemos estado haciendo hasta dinámica de fluidos, hasta ya logra abarcar la auxiliatura. Entonces nos ya. falta todavía un flujo laminar y nos falta cantidad de movimiento. Hemos hecho, bueno, solo un ejemplo sencillo de cantidad de movimiento. Entonces nos falta cubrir eso. Sí, aprovecharé también de hacer lo de las bombas. Sí, se los he puesto ya algunos libros, lo que le llaman la Biblia de las bombas. El GULTS, el manual de Bueno, ahí también está el manual de Gultz, el GULTS. video de instalación de bombas, pero hay un libro, Kirisi, ¿cómo no me acuerdo cómo era el apellido, el nombre. Ahí ya, justo no vi ese, es el que no he visto. Allá, esa es la Biblia de las bombas. Okay. A ver, ¿dónde está? Pero está en libros, Sí, libros de hidráulica, ahí está. sí, he visto lo que has subido, Carlitos. Karasik, Karasik, ese es de bombas. Ya, creo que así tiene igual mantenimiento. Sí, sí, que lo le doy un, no me acuerdo del título, sí, pero le doy un vistazo rápido. Ah, perfecto. Ese es el más completo. Y para comprender mejor, digamos, las bombas API, también se los he puesto la norma, ¿no? La API 610. Sí, Carlitos, eso también lo he visto. Harto es, la norma sí era hartito. El catálogo igual era pesado, no lograba descargar así nomás. Exacto, sí, el de Gultz No lograba tiene. abrir en el Classroom. Tenía que descargarlo. No, pero bueno, su catálogo tiene un montón de Es imágenes. bastante completo. Y tiene para 60 Hz y 50 Hz. Ah. Pero nosotros usamos de 50, ¿no? Sí, no. Entonces, pesaditos archivos, eso, ¿para qué? Sí, es bueno. Ese era ese libro, ese era el libro que le pasaste esa vez a Anaí. Recuerdo que alguna vez le pasaste un catálogo de bombas.
¿O era una versión anterior? Sí, creo que es esta. No, una versión anterior, esta es nueva. Esta es más completa que la que le Ah, pasé. ya. Es que yo me quedé sin... Esa vez me quedé sin el manual. Ok, ahora sí, lo voy a aprovechar. Sí, esta es más completa. Ya, Carlitos. No sé, ¿quieres que te pase lo que he hecho hasta, sabes, ahorita lo he ordenado todo hasta la cantidad de movimiento, hasta ahí he logrado poner imágenes, cambiar el formato, volver a redactar los títulos y esas cosas. Tuve que hacer cambios en el documento y hacer uno nuevo. Entonces, Ya. estoy tratando de seguir el ritmo de la clase en realidad, entonces ya hasta cantidad de movimiento lo tengo. Te pasaré por el papelito, siempre que lo veas y hartas cosas tuyas los he acomodado. Obviamente